Pablo decía en una ocasión, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y en otras ocasiones, cuando quiero hacer el mal, termino haciendo el bien. Y lo digo parafraseando lo que dice el versículo, ¿sí? Pero ¿no les ha pasado muchas veces que uno quiere hacer las cosas bien y termina metiendo la patota, ¿sí? Sea en un negocio, sea con una amistad, sea prestando algún artículo, cualquier cosa, ¿sí? Buscando un trabajo. Uno quiere hacer las cosas bien, ¿sí? Y muchas veces el viejo hombre, esa vieja naturaleza, nos inclina a hacer las cosas mal, ¿sí? Yo pienso mucho también en las creencias a veces de Oriente cuando hablan acerca del ego, ¿sí? Porque el mismo Jesús también hablaba algo similar, ¿sí? Que hiciéramos morir todo deseo, ¿sí? De la carne y también que cada uno cargase su propia cruz, ¿sí? Solo que a veces cuando uno se da cuenta que uno intenta hacer las cosas bien y no le salen, entra a predominar como esa vieja naturaleza del ego, del por qué no me hicieron caso, por qué me pasó esto, por qué me está pasando lo otro, ¿sí? Y uno muchas veces, ese hombre como ese ego, intenta sublevarse y intenta hacer las cosas bien. Pero como es algo del ego, se terminan haciendo mal. ¿Les ha pasado alguna vez ese tipo de cosas? Bueno, el mismo Pablo nos estaba diciendo eso cuando decía que él a veces quería hacer cosas, estamos hablando de Pablo, ¿sí? Estamos hablando de Pablo, el que anteriormente fue Saulo de Tarso, ¿sí? Que llamaban asesino de cristianos. Pero ¿cómo es posible que un hombre que llegó a ser uno de los discípulos del mismo Jesucristo dijese esas palabras? Porque a veces lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino termino haciendo lo malo. Y a veces quiero hacer lo malo, pero termina haciendo lo bueno, o sea, viceversa, ¿sí? Y a veces nosotros dejamos meter muchas veces la naturaleza pasada, el viejo hombre, como decía el perro, ¿sí? El perro de mi vida, no dejes que el perro se enseñoree en mí, ¿sí? Y se refiere a eso, a las personas que muchas veces, o sea, lo digo primeramente por mí, buscamos el bien propio y es que los humanos somos así, ¿sí? Decían por ahí que, no sé si era Maquiavelo o quién, bueno, no recuerdo, dos personajes que decían que el hombre nace siendo malo o se hace malo con el tiempo. Y pues nosotros los cristianos creemos de que el hombre nace con esa naturaleza pecaminosa. Muchas veces cuando usted ve un bebé y ustedes le dicen, no bebé, no te acerques a la vela porque te puedes quemar, hasta que no ha ocurrido el suceso y el bebé no se quema de repente, ahí es cuando aprende la lección. Y se han dado cuenta que el hombre es el único animal, el único ser vivo de la naturaleza que puede caer 1000 veces en el mismo hueco, ¿sí? Tropezar una y otra vez. Y eso es lo que muchas veces nuestra naturaleza carnal, mientras vivamos en este cuerpo, que muchas veces sufre enfermedades, aflicciones, dolores, pérdidas, muchas cosas alrededor, también muchas veces nosotros intentamos suplir todo ese tipo de cosas con el ego, ¿sí? Y siempre terminamos mal. A veces pienso que es mejor realmente, en ese sentido, seguir lo que decía Jesucristo de que nos abandonemos a nosotros mismos, ¿sí? Dejemos que Dios mismo sea el juez de nuestras vidas, ¿sí? Y simplemente intentemos, como dice la Biblia, hacer el bien. Porque si hacemos el mal, no sé, de alguna u otra manera no vamos a terminar bien, ¿sí? Mucho más contra nuestros hermanos, ¿sí? Contra los que son semejantes a nosotros y son creación también de Dios. Decimos que no juzgamos, pero realmente no es cierto, ¿sí? Juzgamos a los demás. ¿Y hasta qué punto juzgamos con justo juicio? ¿Sí? Porque juzgar con justo juicio, de verdad, la Biblia lo amerita, ¿sí? Es decir, un justo juez dentro de un tribunal obviamente no va a tener al inocente, al pecador por inocente, aquel que haya hecho mucho mal en la vida, ¿sí? Porque si fuera así, este mundo también sería una anarquía. Entonces, asimismo, la Biblia nos inclina es como a eso, ¿sí?
a juzgar con justo juicio, ¿sí? Y no por las emociones, ni por el ego, ni por el orgullo, ni por el odio, ni... Sí, porque a veces juzgamos mal, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces, yo he juzgado a muchas personas de esa manera y siempre termino tropezándome con el suelo, ¿sí? No sé hasta qué punto las personas de verdad, y lo digo primeramente por mí, tengamos que aprender de verdad de que debemos dejar muchas veces las cosas a Dios, ¿sí? Que Dios es el que da pago a cada uno de nosotros. Y empezando con lo que dije en un principio, a veces de verdad queremos hacer las cosas bien, bien de verdad, se los aseguro. Y en el camino nos enredamos, nos tropezamos y terminando haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces yo lo que digo del día de hoy es, muchachos, vean, yo les exhorto que independientemente dejen el justo juicio a Dios, ¿sí? La Biblia dice, no teman a los que matan el cuerpo porque el alma no pueden destruir. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma en el infierno, ¿sí? Porque créanme, si Dios y toda su palabra es cierta, realmente también debemos cuidarnos, ¿sí? De cómo y a quién juzgamos, ¿sí? Porque la Biblia dice que de la manera en que señalemos nosotros, así mismo seremos señalados. Entonces, muchachos, vean, el único camino que yo conozco realmente y que me ha servido en la vida es el camino del amor, ¿sí? Pero el camino del amor de Jesús, ese, el cristocéntrico, ¿sí? Porque el camino del amor del mundo, de la carne, del ego y de ese tipo de cosas, siempre nos van a hacer morir. La Biblia dice que la paga del pecado siempre va a ser muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida y vida eterna en Jesucristo, ¿sí? Cuando uno está haciendo las cosas mal, créame, uno anda siempre tapando las cosas, uno siempre anda como ocultando, uno sabe que está mal, ¿sí? Algo, ¿sí? Sino que en su rebeldía muchas veces nosotros intentamos hacer las cosas aparentemente que creemos que están bien, pero sabemos que en el fondo nuestra misma conciencia o el Espíritu Santo nos está diciendo, eso está totalmente mal, está desviado de las cosas de Dios. Bueno chicos, no sería nada más, creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no siempre nos van a salir las cosas bien, pero dejemos todo a Dios, ¿sí? De todas formas, vean, la vida nunca va a ser fácil, ¿sí? Pero Dios siempre nos dice que Él junto con o sea, con la montaña, el problema, también nos va a dar la salida, ¿sí? Y también toda situación adversa, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Jesús ya venció al mundo. Y eso es realmente lo que tenemos que creer nosotros. Esa es la fe y la esperanza que tenemos que tener, ¿sí? Primeramente en Jesús y asimismo Dios obrará en nuestras vidas, ¿sí? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad del hombre no. La voluntad del hombre tropieza y muchas veces falla. Porque por último, la palabra de Dios también dice que hay caminos que al hombre parecen caminos de salvación o de bendición, en otras versiones. Pero su camino, su final es camino de muerte. ¿Mm? Y también tengamos muy en cuenta cómo juzgamos, a quién juzgamos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos juzgando con justo juicio o estamos juzgando mediante el orgullo, la vanidad, el odio, ¿sí? La rabia, ¿sí? El que es que me hicieron a mí, ¿sí? A todos nos hacen, ¿sí? Si se lo hicieron a Jesucristo, ¿sí? Si lo entregaron, ¿sí? Si lo traicionaron, ¿cómo no lo van a hacer contigo y conmigo? Antes siéntete gozoso cuando ese tipo de cosas pasen, ¿sí? Porque la victoria ya la tenemos en Jesucristo. Como decía el mismo Pablo, todo lo tengo por basura, ¿sí? A causa de seguir a Jesucristo. Y esa es nuestra meta, olvidarnos del mundo, de lo que hay acá, porque en este mundo hay mucho dolor, ¿sí? La felicidad dura muy poco, ¿sí? Pero nuestro gozo más que una felicidad momentánea, debe depender es de la oración, de la meditación, de la alabanza, de la lectura de la palabra y de tener una vida de verdad intentándola llevar bien, sí, en rectitud, intentándola vivir en santidad, aunque es muy difícil vivir en santidad, intentándola vivir bien, sí, chicos. Entonces, nada, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado y nada, eso es una reflexión más.